Reciban un caluroso saludo en este día, domingo, Día del Señor. La Iglesia Cristiana del Inca, ubicada en Quito, Ecuador, saluda a todos ustedes en el Ecuador y el mundo entero. Estamos muy contentos, les damos la bienvenida y a estudiar y escuchar la palabra de Dios esta mañana. Estamos recalcando la segunda de Tesalonicenses, hermoso, está muy bonito. Este domingo seguiremos aportando desde el púlpito con la segunda de Tesalonicenses que nos ha hecho vibrar durante este tiempo. Todos y todas, bienvenidos. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder, cantamos santo, santo, santo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder, cantamos santo, santo, santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder, cantamos santo, santo, santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder, santo, santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Tú eres santo, 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 santo. Yo quiero verte. Tú eres santo, 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 santo. Yo quiero verte. Tú eres santo, 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 yo quiero verte. Dios les bendiga, hermanos y hermanas de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca.
y de otras iglesias hermanas que nos siguen a través de esta red social. Siempre bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas, que sin pertenecer a una iglesia también nos siguen desde diferentes partes del continente. Saludos de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca, la IEBI, como les llamamos cariñosamente, acá ubicada en la ciudad de Quito, Ecuador, desde hace 29 años, comprometidos con el reino de Dios. Este día domingo seguimos con la serie Iglesias referenciales del primer siglo. Hemos estudiado a fondo la primera carta escrita a los tesalonicenses y estamos haciendo lo propio con la segunda carta a los tesalonicenses. Estamos viendo gran aporte de la palabra, de los principios eternos en la vida de la congregación, y eso nos alegra mucho. Esperamos que igual en su vida la palabra de Dios siga construyendo el reino, siga llevándole a nuevos compromisos con el servicio al Señor. Esta mañana nos corresponde estudiar el capítulo 3, iniciar el estudio del capítulo 3 de Segunda Tesalonicenses. Abran su Biblia, por favor, a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. La palabra del Señor en Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, del 1 al 5, dice así: Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Palabra del Señor, qué lindo texto, que lo vamos a estudiar en esta mañana con algún detalle, para otra vez encontrar pautas, hermanos y hermanas, eternas para la iglesia del Señor de todo tiempo y lugar en ese peregrinaje de fe hasta que esperamos su segundo advenimiento. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Así empieza el cierre de la carta. Pablo va llegando al final de esta segunda epístola a los tesalonicenses y cierra como ya lo ha hecho al escribir otras cartas. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5:25, cerrando esa primera epístola, también hizo lo propio. Igual en Romanos 15:30 y siguientes, pide oración a esa comunidad. Cuando lo escribió a Filemón, la epístola a Filemón, versículo 22, ora por nosotros. Igual acá. En segunda de Tesalonicenses 3:1, por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Hay algo profundamente conmovedor en la escena de este gigante de la fe como Pablo pidiendo oraciones a este grupo de amados hermanos de la iglesia de Tesalónica, a quienes él evangelizó, pastoreó un tiempo y ahora les escribía la carta. Él está reconociendo su debilidad, su necesidad de ser respaldado en oración. Ay, hermanos y hermanas. Todo pastor, pastora, líder, lideresa, siervo de Dios, sierva de Dios, necesita el respaldo en oración de su comunidad. Muchas veces, lastimosamente, sucede que hay iglesias que critican duro al pastor, a su esposa, incluso a sus hijos. Los observan, los critican, los cuestionan. ¿Saben qué? La iglesia en primera instancia debe orar por sus líderes de fe, por sus pastores. Sí, oren por ellos.
Aquí es donde se ve con mayor claridad la humildad de Pablo. Y el hecho de que él, como ya dijimos, se lanzaba a los corazones de la congregación, pidiendo ayuda, pidiendo oración. Pablo era realista. El ministerio tan duro que él hacía requería un respaldo en oración de las iglesias. Todo ministerio pastoral debe estar sustentado en la oración de la grey, de la congregación. Líbrenos Dios de ser parte de iglesias donde se habla muy mal del pastor, se lo cuestiona, se lo critica, hay rumores, en vez de orar. Es cierto que a veces hay pastorados que dan que hablar, pero hay maneras en la Biblia de manejar otras cosas, pero en general la iglesia debe estar orando por el pastor, por la pastora. Y aquí Pablo nos enseña eso, como lo enseñó, ya dijimos, a los romanos, a su buen amigo Filemón, ahora a los tesalonicenses y ahora a nosotros. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Qué lindo. Hermanos y hermanas, oren por nosotros, los pastores, pastoras que dirigimos, no solo la iglesia del Inca, las iglesias hermanas en general. En nuestro caso, pastores, pastoras de nuestra iglesia madre, la iglesia Iñaquito, pastores de las iglesias hijas, pastor David, pastor Saúl, nuestra hermana pastor Amparo allá en Manabí, tantos otros. Oremos no solo por los pastores de nuestra iglesia, por los hermanos pastores de otras iglesias. Es importante. Sí, aquellos y aquellas que hemos sido puestos en el ministerio por la pura gracia de Dios, favor inmerecido. Él nos llamó a servirle, requerimos de oraciones. Parecería que hoy vivimos tiempos en que los pastores pasan pidiendo más que oración plata. Sí, qué triste. Pablo nunca estaba pidiendo plata para él. Lo que sí pedía era oraciones. Aquellos que hemos sido llamados al ministerio necesitamos respaldo en oración. Así empieza esta ya sección del cierre de la segunda a los tesalonicenses. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Pero continúa el versículo. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Estoy leyendo 2 Tesalonicenses 3:1. Qué lindo. Pablo pide que la iglesia ore por él para que la palabra corra. Qué lindo. Me encanta esa metáfora, que la palabra de Dios corra. Es decir, avance sin impedimentos. Oren por favor para que la palabra de Dios siga propagándose. Por favor, no olvidemos. Es el primer siglo. La palabra del Señor es relativamente nueva para esas comunidades y para el mundo dominado por Roma. Y Pablo tiene la necesidad de pedir oración a las iglesias. Primero que oren por él, por nosotros, los siervos de Dios, y para que la palabra corra. Qué lindo, se propague. Debo admitir, llevo 35 años en el ministerio pastoral. He dedicado mi vida al pastorado. Ha sido la mejor decisión que tomé en mi vida. Y he podido ver en estos, casi 4 décadas ya, cómo ha ido evolucionando la humanidad, ¿no? Por decir algo, cuando yo fui a prepararme al seminario, a estudiar 4 años a tiempo completo interno, fui llevando una máquina de escribir. Y mientras estudiaba ahí, ya en el segundo año de estudios, llegó la primera computadora, 1986. Imagínense. Ahora a través de los medios digitales, después llegó el Internet, que ahora nos permite estar juntos. ¿Y por qué menciono todo esto? Porque la tecnología ha ido avanzando a pasos agigantados, la tecnología de las comunicaciones, de manera que hoy
Podríamos decir, es más fácil que la palabra de Dios corra, se propague. Antes era muy complejo porque no había la tecnología de hoy. Hoy vivimos tiempos privilegiados para hacer que la palabra de Dios corra, se propague. Esto que estamos viviendo en este instante es un ejemplo. Miren, estoy acá desde Quito, Ecuador, mandando la palabra para que corra por el continente y el mundo hispanohablante. Pero no solo eso, dice el texto: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Sea glorificada. Cuando las personas reconocen la verdad de la palabra de Dios y aceptan la salvación ofrecida por Dios en la persona de su Hijo Jesucristo, esa palabra es glorificada. ¡Qué lindo! Cumple su propósito. Se encarna, transforma vidas, transforma, escucha esto, proyectos de vida, transforma eternidades de perdición a eterna, a salvación y vida eterna por la palabra encarnada que es Jesucristo y que es predicada por nosotros. ¡Qué lindo! Hay que orar por los siervos de Dios, hay que orar para que la palabra de Dios corra, hay que orar para que esta palabra que está siendo exaltada, proclamada, predicada, sea glorificada en la vida de los hermanos, hermanas y de gente que aún no conoce las buenas nuevas de salvación. Entonces, hermanos y hermanas, estamos aprendiendo cosas sencillas pero bonitas. Aquí, en 2 Tesalonicenses 3:1, oremos por los siervos y siervas de Dios. Que el Señor los use, que los libre, que nos guarde del mal, por favor, que proteja nuestras familias. Oremos para que la palabra de Dios corra, sea predicada este día a todo el mundo en toda lengua. Para que la palabra de Dios sea glorificada. Obviamente, hermanos y hermanas, nuestra fe está basada en la palabra de Dios, en las palabras de Jesús, en lo que tenemos registrado en los evangelios, en las epístolas, y la predicamos con pasión y absoluta convicción. Es más, pareciera que hoy vivimos un problema. Ya no es la imposibilidad, lo difícil de que la palabra de Dios corra, sino qué clase de palabras que está corriendo. Hermanos, nos preparamos a fondo y a lo largo de toda la vida para entender esa bendita palabra de Dios, para saberla explicar y poder darle la contundencia que debe tener en la vida del ser humano del siglo XXI. Eso no es tan sencillo. Hay que meterse de manera disciplinada a los estudios de la palabra de Dios, de los originales y de todo lo que es posible, las diversas traducciones, la historia, para poder hacer pertinente y que la palabra que hacemos correr sea palabra no adulterada, como dice la Biblia. Debemos orar pidiendo que la palabra de Dios corra en nuestras ciudades, en medio de sitios altamente peligrosos, en esos asentamientos humanos donde hay gente extorsionadora, donde se refugian delincuentes. Cristo también les ama a ellos. Y ¿sabes qué, hermano y hermana? Ahí hay iglesias, hay siervos y siervas de Dios por las cuales debemos orar y pedir que el Señor los cubra, los use, les dé autoridad para poder hablar el evangelio y esta palabra corra y se glorifique en la vida de esas personas. Qué necesario es eso. Les cuento, hace una semana atrás tuve la bendición de estar junto con mi esposa en el oriente ecuatoriano, en la provincia de Napo. Fui invitado cordialmente por un grupo de iglesias, 17 iglesias que están a lo largo de la provincia de Napo y Sucumbíos exactamente. Y tuvimos un culto hermoso, un culto unido grande con mucha gente. Y llegó un grupo muy pequeñito, eran 5 o 6 personas, de una comunidad ancestral de la selva ecuatoriana.
Tuvieron que viajar al menos 10 horas en embarcación en canoa y después como 5 o 6 horas en buses para llegar al sitio. Muy poco lenguaje en español. Fui impactado al verles. ¿Por qué? Y pregunté cómo lograron que estas personas oigan la palabra, cómo corrió la palabra allá. ¿Y saben cómo fue? Un hermano de la iglesia de la principal ciudad de Napo trabaja en instalaciones petroleras, en plataformas de extracción petrolera, ahí en medio de la selva, y él vio a este grupo humano y como él habla algo del idioma, empezó a acercarse a ellos y a hablarles la palabra de Dios. ¡Qué lindo! Ahí no hay redes sociales, ahí no hay internet, en la mera selva. Pero ahí hay hombres y mujeres de Dios por los cuales debemos orar para que la palabra de Dios corra por medio de ellos y ellas. Y este hermano empezó a hablar el evangelio y parte de esa comunidad estaban ahí presentes en ese culto unido porque habían conocido a Jesucristo y la palabra les había llegado. Y esa palabra de Dios se glorificó y se está glorificando en comunidades donde la tecnología aún no llega, pero a través de hombres y mujeres como el que cuento. Oremos por eso, hermanos y hermanas. ¿No les parece un reto y una nueva forma, nuevos temas para orar? ¡Qué hermoso! Y mire algo importante. Oren para que la palabra de Dios sea glorificada. Es decir, no se trata de que nuestra fama personal se difunda, no. Se trata de que la palabra de Dios se extienda y corra por todos los medios posibles. Ese es otro problema que tenemos hoy. Ay, hermanos, hay que cuidarse mucho de uno tratar de ser el conocido, el brillante, ¿no? La palabra debe correr. Y peor aún, nunca tratar de usar la palabra de Dios para alcanzar la gloria humana. Quizás lo que no lograron en otros lados. Se trata de que la palabra adquiera gloria por lo que son, palabras de Dios para la humanidad que es transformada por el poder de las mismas. No olvidemos lo que dijo el profeta Isaías: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Honra y gloria a Él, que esa palabra corra y sea glorificada. Qué hermoso texto que estamos viendo el día de hoy. Y miren lo que dice después, 2 Tesalonicenses 3:2. Leo el 1 y 2 otra vez para darle sentido. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y verso 2, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Oren para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. ¡Qué revelación! ¡Qué claridad! Ya sabemos esto, pero es necesario volverlo a recordar. Hay hombres y mujeres perversos en el mundo de la fe. Están allí, pero no son de allí. La fe, dice Pablo claramente, no es cosa de todos. Podemos estar seguros, hermanos, de que esta expresión Pablo no la decía con cinismo, sino con dolor, pues él mismo había sufrido las consecuencias de hombres, mujeres malos, malvados, que algún rato se metieron a la iglesia, pero después causaban daño a la iglesia, causaban daño a Pablo. Una vez más vemos la tremenda responsabilidad y libre albedrío de las personas. Sí, el que llega a la iglesia, el que está ahí, recibe la invitación de la fe, tiene la potestad de decidir si cree o no cree. Hay gente que está un rato, medio y después, y en el peor de los casos, se vuelven enemigos de la iglesia. ¿Y sabe qué? Yo pienso esto. El mayor problema no son los impíos, es decir, la gente sin fe, los no creyentes, no, fíjense, sino los supuestos creyentes. Aquellos que realmente no lo son y que acaban haciendo mal en nombre de Dios a veces. En estos 35 años, hermanos, de dedicar mi vida al pastorado a tiempo completo, he visto cosas tremendas.
¡Qué barbaridad! He visto cómo se dividen iglesias por el ego, la prepotencia de una persona que dice haber nacido de nuevo, pero los frutos evidencian de que, quién sabe. He visto maldad. Sí, maldad. Y por eso Pablo dice, oren por nosotros, claramente. Oren, versículo 2, para que seamos librados de hombres. Cuando habla hombres es genérico, hombres y mujeres perversos, malos y malas, porque no es de todos la fe. Sí, puede haber gente que está en la iglesia, pero es cizaña. Se caracterizan por ser personas caprichosas, orgullosas, ignorantes, soberbios, contumaces, como dice Pablo en 1 Timoteo. No les importa dañar la iglesia con tal de salirse con la suya. Debemos tener claro que no de todos es la fe, como dice Pablo acá. Hay gente que estará ahí, pero al final decidirá no seguir a Jesús, ni sujetarse nunca a nada ni a nadie. Y así seguirán por el camino de la vida de tumbo en tumbo, pero fieles a su ego, a sus caprichos, a sus formas de analizar, pero nunca a Dios. Mucha de esta gente está en las iglesias. Y Pablo acá nos dice claramente, otra vez, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pidamos, hermanos, en oración, que el Señor libre a su iglesia de hombres malos, de mujeres malas que se han infiltrado en las iglesias en general con una agenda de destrucción. O quizás inicialmente con una buena intención, pero no alcanzan madurez y se vuelven personas altamente peligrosas, divisorias, propagadoras de rumores, de chismes, acusaciones falsas, infundadas. Que el Señor libre a su iglesia y a los siervos y siervas auténticos de Dios de esta clase de personas. Eso está diciendo Pablo. Oren para que el Señor nos libre. La iglesia, escuchen esto, hermanos y hermanas, más allá de la iglesia donde usted vaya, se congregue, una iglesia madura es una iglesia que tiene discernimiento para detectar estos personajes y en silencio orar, pero estar pendientes, y cuando cualquier coyuntura demande de valentía, pues tomar la palabra. Esto es parte de la vida cristiana también. ¿Me entiende? Espero estarme explicando, pero de eso está hablando la palabra de Dios para nosotros hoy. Qué tremendos retos, ¿ah? Orar por los siervos y siervas de Dios. Orar para que la palabra de Dios corra. ¡Qué lindo! La palabra orar para que la palabra sea glorificada en la vida de las personas. Como cuento en esa comunidad de adentro de la selva ecuatoriana, se ha glorificado la palabra por este trabajador de empresa petrolera que está hablando esa comunidad en su propia lengua. ¡Qué hermoso! Y conocerles fue tan conmovedor para mí. Lindos hermanos y hermanas, hijos e hijas de Dios. Orar para ser librados de aquellos que hacen mal, porque no es de todos la fe. Qué importante es esto. Pero ¿saben qué? Siempre y siempre y siempre el Señor es Señor de la iglesia. La iglesia fue comprada a precio de sangre, le pertenece a Él y Él sabrá librarnos de todo mal. Y llegamos a la parte final de la sección de hoy. Versículo 3 al versículo 5, capítulo 3 de Segunda de Tesalonicenses. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Qué lindo, qué profundidad en algo tan sencillo
pero profundo. Fiel es Dios. ¿Lo creemos o no lo creemos, hermanos y hermanas? Él es fiel. Cumple lo que promete. No se va. Está siempre ahí. Fiel es Dios. Aleluya. Bendito Padre. Él va a afirmar a los tesalonicenses en esta palabra que han creído. Sí. Esa es obra de Dios. Los pastores hacemos nuestra parte, fíjense. Usted como creyente, como oveja, como hijo de Dios, haga la suya. Manténgase, busque, vaya a Él, ore. Y Él le va a afirmar. La afirmación en la fe sí viene por el aporte pastoral. Viene por su seriedad y militancia en las cosas de Dios. Viene por la obra de Dios en su vida. Él va obrando, va afirmando, va dando evidencia de que está ahí con usted y usted se compromete más con Él. ¡Qué maravilla! Tengo que decirlo. La alegría y gozo de un pastor auténtico, desde luego, con don pastoral, el don de pastor, es ver que lo que se ha podido hacer para Dios, para la iglesia, para la vida de los hermanos y hermanas, ha sido un aporte serio, significativo, para que los hermanos y hermanas se afiancen, echen raíces en Jesús, que es la roca. Qué triste. En estos años he podido ver familias. Yo conocí una familia que llegaron buscando consejería. Estaban en una secta falsa y llevaban en su cuerpo las marcas de esa secta falsa, fíjense. Y no me refiero a tatuajes, sino a otras cosas más graves. Terrible. Muy sinceros ellos, pero engañados. Y les hablé la palabra. Les confronté con la palabra, estas palabras, para que la palabra se glorifique en sus vidas. Y así fue. Salieron de allí, que no fue fácil, pero se empezaron a congregar con nosotros algunos años. Algunos años. El rato menos pensado, sí, el diablo atacó esta familia otra vez con furia, con fuerza. Pasaron cosas lamentables, pero lo más triste es que la esposa de este hermano habló conmigo un día y se despidió en la iglesia, agradeció todo, pero media recelosa, ¿no? Yo quería saber a dónde iban. Está bien, si tiene que salir de aquí, no hay problema, pero ¿a dónde van? No me decía. Hasta que después me enteré, unas semanas después, ¿no?, que ahora asisten a otra secta falsa. ¡Qué bárbaro! Yo no puedo creer eso, créanme, qué frustrante, ¿eh? No sé, quizás porque la iglesia le queda más cerca de su casa, o no han discernido bien lo que pasa ahí. Cuando me dijeron, dije, ay Señor, ¿dónde han caído otra vez? Frustrante. Pero también he visto años, familias enteras. Este caso que les cuento es excepcional. No me atrevería a mentir este día diciendo que es el único caso en 35 años, pero de ahí todos los demás, ¿no? Qué lindo ver a sus hijos en la iglesia. Crecieron, se profesionalizaron, se enamoraron, se casaron, los casamos en la iglesia. Tuvieron niños, los hemos presentado a sus hijos en la iglesia y ahora los niños están en escuela dominical y se los ve firme, se han afianzado. El Señor es fiel. Y la segunda parte del versículo dice que Él nos guardará y nos cuidará. ¡Qué lindo! Sí. Él nos guardará y nos cuidará, dice, pero fiel es Dios que os afirmará y guardará del mal. Qué cosa, hermanos. Estos son tiempos muy difíciles en países como el Ecuador, en América Latina. Tiempos de desempleo, de malos gobiernos, de inseguridad, de microtráfico, de narcotráfico tremendo. El pueblo de Dios tiene que afincarse en el Señor. Tiene que orar por los siervos y siervas de Dios. Tiene que orar para que la palabra de Dios corra, la palabra se glorifique. El pueblo de Dios tiene que orar por aquellos
que hacen mal a la iglesia porque no de todos es la fe. Pero ¿saben qué? El pueblo de Dios tiene que confiar en el cuidado de su Señor también, porque fiel es Dios quien nos va a cuidar. Esta semana tuvimos un conversatorio de la Fraternidad Teológica Latinoamericana y pudimos escuchar a 2 pastores y una pastora. Un pastor de Honduras, otro pastor de Colombia y la pastora ecuatoriana acá de Guayaquil. Los 3 presentes en sitios de altísima peligrosidad, donde operan abiertamente las bandas y ni siquiera el Estado tiene control. Ahí está la Iglesia de Jesucristo. Y qué hermoso dejarse animar por las palabras de estos siervos que con autoridad, por estar allí, nos decían: no hay que dejar amedrentarse, fiel es Dios quien nos va a cuidar y nos ha cuidado. Qué cosa más maravillosa. Y en el último versículo, capítulo 3 de 2 Tesalonicenses, 4 y 5, dice 3, 4 y 5, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Por favor, hermanos, qué importante es esto, que usted sepa escuchar la voz del pastor, la enseñanza de la palabra. Haga lo que se le orienta, pero a veces no se hace eso. Se anda picando por aquí, por allá, ahora con tanta facilidad de cultos por todo lado, y es como sentarse a comer por todo lado, el estómago pues se hace mal, pues no. Por favor, sujétese a la palabra, sujétese a su pastor, a su equipo pastoral, más allá de cuál iglesia sea la suya. Pablo decía: tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, que os hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Pablo tenía autoridad apostólica y mandaba. Oye, a los pastores que mandamos nos ven un poco mal, ¿no? ¿Qué le pasa a este? Se mete en mi vida privada a mandarme a mí, nadie me manda. Bueno, está bien, pues, predicamos la palabra. Y verso 5, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Qué lindo. Son tiempos peligrosos, pero de ser pacientes en el Señor. Sí. La característica interior del cristiano es la conciencia del amor de Dios, la profunda conciencia de que no podemos ser arrastrados más allá de su cuidado. Él está viendo por nosotros. El sentimiento de que los brazos eternos nos rodean, los brazos del buen pastor Jesús nos rodean, es lo que nos anima a seguir adelante en medio de las dificultades de servir al Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. No olvide, ore por los pastores y pastoras de su iglesia. Ore por la familia del pastor, por sus hijos. Deje de enjuiciarlos, de descalificarlos. Ore para que la palabra de Dios corra, para que la palabra de Dios sea glorificada. Ore por protección de hombres y mujeres malos y malas que a veces se infiltran en las iglesias, pues no es de todos la fe. Pida que el Señor le afiance en la fe y deje de andar por todo lado. Eso es lo que el Señor nos pide este día domingo. Esas son las palabras del Señor y doy gracias a Dios que corren a través de esta red digital. Y pido, mi Dios, que sea glorificada tu palabra en la vida de aquellos que siguen este culto digital. Glorifícate, Señor. Bendigo a los que han escuchado esta exposición y pido, Santo Espíritu de Dios, que seas tú quien obre, completando la obra. Otra vez, si hay alguien que no tiene a Jesucristo en su vida, acéptelo. Pídale: Señor, ven a mi vida, limpia mis pecados, quiero ser tu hijo. Glorifícate en mi existencia, en mi proyecto de vida, Señor, en mi eternidad. Así dígale: te recibo como Señor y Salvador. Limpia mis pecados con tu preciosa sangre. Levántame si estoy caído, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Que la palabra de Dios sea glorificada en sus vidas y la palabra corra en el mundo entero el día de hoy. Bendiciones. Damos gracias al Señor por este precioso tiempo, por la palabra. Que la palabra se ponga por obra
que la palabra se internice en nuestro corazón y que la podamos poner en ejecución durante la semana. Que no dejemos de estudiar la palabra de Dios. No nos olvidemos de abrir nuestra Biblia, hacer devocionales. Qué tiempo más importante. Los ministerios están activados en la iglesia del Inca. Estamos con cursos bautismales, estamos con células. Usted debe inscribirse en una célula. Pregunte cuál es la célula más cercana a su casa. Inscríbase. Estamos estudiando la palabra los días miércoles, reforzando lo que el culto dominical nos entrega. Estamos muy contentos y queremos que Dios siga haciendo la obra en nuestra querida iglesia del Inca. Al final, en sus pantallas están los números de las cuentas en donde usted puede depositar sus diezmos y sus ofrendas para ayudar a los que más lo requieren y lo necesitan. Hasta la próxima. Que Dios nos bendiga a todos y a usted especialmente.